tenía actividad, ¿verdad?, en la fase de castración resistente, que es comparada con enzalutamida. Este es el único estudio que tenemos head to head, es un estudio aleatorizado a doble ciego, fase 2, sobre la eficacia y seguridad que tiene la enzalutamida versus la bicalutamida en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Lo relevante de esto es que en todas las guías, hasta la actualidad, en 2019, publicado en NCCN, el ADT, o sea, acetato de leuprolide o goserolina, son pilares fundamentales a cumplir en el tratamiento, ya sea de la fase hormonosensible o de la fase de castración resistente, y por ende no se deben retirar. ¿Qué pasa cuando el paciente progresa? Cuando el paciente progresa de hormonosensible a fase de castración resistente, antiguamente en algunas publicaciones se agregaba bicalutamida como para darle respuesta a esta progresión de la enfermedad. Sin embargo, muy pocos eran los resultados significativos que se obtenían. Eso se debía al mecanismo de acción, que es totalmente diferente, bicalutamida de enzalutamida. Los beneficios y las tasas que se alcanzaban de respuesta no eran las más objetivas, y por ende, pues la experiencia que teníamos ya con los estudios Prevail y Affirm hacen de que nosotros coloquemos a enzalutamida como la opción actual para asociarle al tratamiento con ADT a los pacientes que hacen progresión. Este es un poco el mecanismo de acción de bicalutamida que se conoce hasta la actualidad, ¿verdad? Ustedes, voy a señalar con la flecha por acá. Ustedes pueden ver acá el complejo normal del receptor, del bloqueador del receptor androgénico. Bicalutamida está representada en una forma de gota azul, y lo que hace representar es prácticamente ser un agonista. Se une en la porción donde el receptor y el complejo deberían unirse, y de esa forma pues impide que el receptor se forme y por ende pues quede uno en mala posición cuando el complejo entra a nivel nuclear, y obviamente una vez que entra a nivel nuclear puede darse la transcripción genómica. Sin embargo, pueden ver ustedes que esta fusión es incompleta, solamente bloquea una parte del receptor androgénico. El resto del complejo todavía se mantiene funcional en la parte A y en la parte B. Y esto hace de que se dé una transcripción anómala, pero se transcribe. ¿Qué diferencia tiene con enzalutamida? Ahora miren enzalutamida. Enzalutamida se ubica en una posición estratégica en la cual al bloquear el complejo lo hace en tal forma que no puede unirse ninguno de sus componentes. Una vez que entra dentro del núcleo para la transcripción genómica, pues evidentemente no va a darse la transcripción. Ya saben que enzalutamida actúa a 3 niveles: membrana, citoplasmática, citoplasma y a nivel del núcleo. Por ende, pues ustedes, aquí les dejo en conclusión, no bloquea bien el complejo bicalutamida, y al tener este efecto de este nivel, de este paso, que ustedes ven acá, que todavía el receptor se puede unir, se ha descrito de que es un riesgo utilizarla porque puede desarrollar mutaciones relacionadas a los receptores ARB7. Una vez que ya miramos, ¿verdad?, cómo actúa bicalutamida y cómo actúa enzalutamida, pasemos al diseño del estudio como tal. Terrain se diseñó en una población de 375 hombres que tenían cáncer de próstata resistente a la castración en progresión metastásico. Eran asintomáticos o levemente sintomáticos, vírgenes de quimioterapia, sin progresión previa con bicalutamida, y tenían terapia de ADT en curso. Siempre observen de que en todos los ensayos clínicos, y esto lo digo por lo que ya comentábamos anteriormente en la reunión de ciclo, los pacientes en todos los ensayos clínicos siempre está asociado el tratamiento que se está estudiando, que en este caso es enzalutamida versus bicalutamida, asociado al tratamiento de base hormonal, que es la supresión del eje. Se aleatorizaron un 1 a 1. Un grupo recibe enzalutamida 160 miligramos día, una N de 184,
y otro grupo recibe bicalutamida, 50 miligramos día, una N de 191, para hacer grupos casi homogéneos. El objetivo primario, que es donde vamos a basar los resultados finales, fue evaluar sobrevida libre de progresión, porque lo que queremos evaluar es si la intervención, en este caso que es enzalutamida, versus hasta el momento la terapia que teníamos que era bicalutamida con ADT, realmente tiene una mejoría, ya sea de la progresión libre de la enfermedad medida por eje radiológico, eventos esqueléticos asociados, llámese eventos esqueléticos, fractura, nuevas lesiones a nivel de columna vertebral, pelvis y huesos del eje. O bien si inician una nueva terapia antineoplástica o la muerte. El objetivo secundario, en este caso, fue evaluar la respuesta del PSA en los pacientes que tenían progresión metastásica, el tiempo hasta la progresión del PSA una vez que iniciaban el tratamiento y nuevamente volvían a presentar PSA elevado, y como todos los estudios, evaluar seguridad del fármaco. ¿Qué características no es de interés en el ensayo clínico? Vamos a mencionar lo más relevante. Como siempre les comento, el punto de la defensa del fármaco, en este caso de enzalutamida, va dirigida a los grupos etarios. Miren acá ustedes, les dejo en el cuadrito, edad mayor de 65 años, fueron los rangos de edades en las que se situaron ambos grupos. La raza pues no es indistinta en sí, la región geográfica eran pacientes únicamente de Europa y América del Norte, por tanto van a ser datos que tenemos que traspolar nosotros a nuestra población. La escala funcional de los pacientes, la mayor parte está en una buena escala sintomal, recuerden que eran pacientes asintomáticos, y teníamos un casi 29% en ambos grupos de escala funcional 1, o sea, levemente sintomático. El dolor, que es una parte muy fundamental en el contexto del estudio y donde debemos de defenderlo, es que inicialmente los pacientes recibían para el dolor de 0 a 1 línea, o sea, o recibían algún fármaco o no recibían. Pero tenemos aquí un porcentaje en medio de 2 a 3, del 38%, que es muy importante de ver. Y se los comento porque en los resultados finales ustedes van a observar cómo al dar la intervención, en este caso al grupo de enzalutamida, estos pacientes de acá, todos se benefician, pero estos pacientes de acá, de este grupo, se benefician mucho más porque disminuyen la ingesta de fármacos para el dolor y obviamente mejoran la escala análoga para el dolor. Entonces, tres cosas importantes de acá de este cuadro. La edad mayor de 65 años, SCOG funcional de 0 y 1, o sea, asintomático y levemente sintomático, y el dolor antes del tratamiento entre la escala 2 y 3. El siguiente paso, evaluar cómo estaban estos pacientes cuando recibieron la intervención. El puntaje de Gleason inicial que se tomó fue menos de 7 y mayor de 8, o sea que son pacientes con un riesgo intermedio a un riesgo alto. Ambos grupos prácticamente similares. El PSA en rangos medidos desde 0,6 hasta 5000, igual, grupos similares para cada uno de ellos. Y acá se utiliza mucho la fosfatasa alcalina como uno de los medidores de eventos esqueléticos, que también ustedes observen acá, valores entre 34 y 1349, casi similar para ambos grupos. Importante. La enfermedad era localizada, solo en hueso, incluía tejido blando o incluía las dos cosas. Entonces, tenemos de los tres grupos, tenemos metástasis óseas en ambos grupos, solo en tejidos blandos también tenemos en ambos grupos, pero tenemos un grupo que combina lesiones en tejido blando y lesiones óseas, con un porcentaje muy representativo de la muestra. Y acá, uno de los puntos que también tenemos que tener en cuenta, porque al momento de ver los resultados, tenemos que observar y tenemos que evaluar si los pacientes en los tres grupos se beneficiaron. Veremos que sí, aunque lo más importante sería aquí donde tenemos un paciente con un alto volumen de enfermedad. ¿Qué pasa con los antecedentes de haber recibido análogos de hormona luteinizante o bien haber tenido orquiectomía?
antes de la metástasis y después de la metástasis. Tenemos pacientes en cada uno de los grupos. Vamos a ver cómo se comportaron cada uno de ellos. Y si se había utilizado previamente algún antiandrógeno, bueno, evidentemente son pacientes que, ya saben, hasta antes del 2014, más o menos, todos los pacientes teníamos y todavía tenemos pacientes que reciben algún tipo de antiandrógeno en todos los países. ¿Qué vamos a salvar de este cuadro? Pacientes que tienen un puntaje de Gleason de 8, o sea, que tienen un alto riesgo de enfermedad. Enfermedad de alto volumen, porque tenemos tejido óseo y tejido blando. Y el uso concomitante de ADT en pacientes que ya tenían metástasis. ¿Qué variables nos van a ser de ayuda para entender el tipo de paciente que estamos tratando? Yo les comentaba anteriormente de que, aunque el estudio pivotal, así a simple rasgo, como es un fase 2, no menciona si los pacientes eran diabéticos, hipertensos, cardiópatas, etc., tenemos esta tabla, ¿verdad?, que perfectamente nosotros podemos saber qué paciente estábamos tratando, cómo estaba su función renal, cómo estaba su función hepática, al momento que se hizo el estudio. Pueden ver ustedes acá que la hemoglobina en los pacientes pues estaba bastante bien. Esto mide la función de la médula ósea. La fosfatasa alcalina mide prácticamente lo que es las lesiones a nivel del hueso. Si estaba demasiado alta, pues esto es un peor pronóstico para los pacientes. La lactato deshidrogenasa también es un medidor de evaluación de pronóstico de la enfermedad. Casi no se utiliza este medidor en todos los países de Centroamérica. Nosotros nos quedamos más que todo con el PSA. Pero aquí hay dos importantes, la albúmina y la creatinina. La albúmina es una prueba que mide la función hepática casi de forma directa. Y aquí yo les coloqué que los niveles que se ingresaron en pacientes sin alteración de la función hepática. ¿Ok? La creatinina, los niveles que teníamos acá expresados en miligramos por decilitro, porque aquí está en micromoles por litro, son aproximadamente pacientes con creatinina de 1.1 a 1.5 como máximo. Estamos hablando que son pacientes que tienen una función renal, ya por su edad, ¿verdad?, entre lo normal, pero algunos podrían estadificarse en un KDOQI 1 a 2. ¿Qué comorbilidades presentaban los pacientes? Siempre de interés para el urólogo saber si el paciente tiene enfermedad coronaria, es hipertenso, hay disfunción cardíaca. ¿Por qué es importante para los urólogos? En contexto lo comento. Porque a ellos les interesa que demos un fármaco en el que ellos tengan que estar vigilando lo menos posible las reacciones secundarias que los pacientes puedan tener. Podemos ver acá que pacientes teníamos con fibrilación auricular un 9%, a enfermedad coronaria en un 8%, tenían antecedentes de infarto agudo al miocardio un 5% en cada uno de los grupos casi similar, y algún grado de disfunción cardíaca un 2% de ellos. Por tanto, con estos 4 parámetros, en la historia médica nosotros podemos evaluar que el paciente que se le dio la intervención con enzalutamida y no se modifica en una reacción adversa secundaria, ya sea de grado 3, el evento, estamos hablando de que estamos dando un fármaco que tiene una alta seguridad al momento de utilizarlo en estos pacientes. Entonces, aquí en este cuadro les coloco yo, ¿verdad?, lo que se resume de acá arriba. Es relevante observar que dentro del perfil de seguridad que ofrece la molécula está el que se ingresa a pacientes con comorbilidades importantes, muy similares a la población que se acude a la consulta diaria. ¿Ok? Pasemos entonces a los resultados obtenidos en T-RAIN y vamos a evaluar el objetivo primario del ensayo. El objetivo primario del ensayo era cuál es la sobrevida libre de progresión radiográfica. Entonces, vemos acá la progresión libre de la enfermedad medida en porcentajes en la columna A y en el eje B vamos a tener el tiempo en meses, desde 0 hasta 33, que hasta ese momento era el seguimiento. ¿Qué podemos observar acá? En celeste enzalutamida y discontinuo bicalutamida. La progresión libre de enfermedad hasta el momento en el histórico que teníamos era de 5.8 meses, ofrecido con bicalutamida. Sin embargo, cuando nosotros asociamos
a la rama que recibe ADT con enzalutamida, nosotros estamos ofreciendo una progresión libre de enfermedad de 15.7 meses. Estamos hablando de una diferencia significativa de casi 10 meses más al grupo que recibe enzalutamida. Dicho de otra forma, si hablamos en porcentajes de hazard ratio, un hazard ratio de 0,44 nos traduce una disminución en el riesgo de progresar en un 56%. Por tanto, es un dato estadísticamente significativo y es uno de los datos que a nosotros nos van a ayudar a defender la molécula en el contexto de cambiar la ideología que tenemos los urólogos y algunos oncólogos, ¿verdad? De un momento que el paciente progresa a fase de castración resistente, ADT, bicalutamida. El escenario debería de ser ADT, enzalutamida, por este resultado que tenemos acá, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿El resto de los países están conectados? ¿Y todo bien, Antonio? Vale. Sí, todo bien. Vale. Siempre hablando de la sobrevida libre sin progresión radiográfica. Observemos acá nosotros. Tenemos la sobrevida libre en progresión radiográfica. Aquí estamos evaluando ya el método diagnóstico. En el brazo C, porcentaje. En el brazo horizontal, el tiempo en meses. Con bicalutamida obteníamos 16.4 meses. Este era, obviamente, el histórico. Con el brazo de enzalutamida con ADT no se alcanza todavía la media al momento del diagnóstico, sino hasta después. Por lo tanto, no fue siquiera necesario evaluar el tiempo en meses y se hizo por un hazard ratio que se obtuvo hasta el momento de 0,51, que nos traduce que no hay necesidad de evaluarlo porque en el estudio hasta ese momento no se había alcanzado. Eso es por si lo preguntan, ¿verdad? ¿Por qué aquí en el T-Range decimos de 16.4 meses para Vica, pero no lo colocamos para ENSA? Porque hasta el momento en el estudio no se había alcanzado la media. Esto se debe a este poder estadístico de este hazard ratio y esta P estadísticamente significativa, en el que se redujo el 49% el riesgo de progresión radiográfica. Pero podemos saber nosotros en cuánto en porcentaje retrasamos esa progresión. Recordemos que teníamos uno de los objetivos, dentro de la progresión libre de la enfermedad era evaluar los eventos que se presentan en los pacientes. Los eventos pueden ser progresión radiográfica, eventos esqueléticos asociados, nuevas terapias antineoplásicas que se utilizan o la muerte. Miremos acá, en enzalutamida el total de eventos fue obviamente menor que en el grupo con bicalutamida. La progresión radiográfica evidentemente fue 25% menor que lo que tenemos con bicalutamida. Los eventos esqueléticos, si bien es cierto, no hay diferencia estadísticamente significativa, aquí recordemos que son pacientes que tenían alto volumen de enfermedad y en que la mayor parte de ellos ya tenían metástasis a nivel óseo. Por tanto, ambos grupos ustedes van a observar de que la cantidad de eventos esqueléticos que se presentan pues son casi similares. El tiempo hasta la nueva terapia antineoplásica, cuando hablamos de nueva terapia, es el tiempo que pasen a quimioterapia o pasen a otro tipo de antiandrógeno. Nosotros lo redujimos en un 14%, o sea que un 14% requirió únicamente pasar a otra línea una vez que siguió progresando, versus 28% de los pacientes, o sea, casi el doble de los que estaban en el ala de bicalutamida. Esto es un dato muy importante, porque significa de que nosotros estamos atrasando en tiempo el que este paciente requiera de una nueva molécula para poder tratarse en la progresión. La muerte, aquí ustedes observan, sí, es un poco mayor para el grupo de enzalutamida que la muerte representada por bicalutamida.
pero esto tiene que ver meramente con muerte asociada por otras causas, siempre teniendo en cuenta que son pacientes, recuerden, con alta carga de la enfermedad. Pregunta en este cuadro. Ninguna. Vale. Celeste de Honduras, ¿estás conectada? ¿De República Dominicana no hay nadie conectado? Si no hay preguntas, continuamos entonces. Si evaluamos de forma global quiénes se benefician con el uso y combinación de enzalutamida con el ADT versus los pacientes que reciben la misma terapia pero con bicalutamida, este análisis por subgrupos, ustedes observen. Ya hablábamos que las edades estaban por encima de 65 años para ambos grupos, pero que lo relevante es que los pacientes aún por encima de 65 años, aquí inclusive arriba de 75 años, tienen tasas de respuestas favorables con el uso de bicalutamida. Los pacientes que tienen un ECOG funcional, o sea, asintomático y levemente sintomático, los asintomáticos es de más mencionar que se van a beneficiar, pero los que eran levemente sintomáticos, observen ustedes, tienen aún un poquito de mejor respuesta que los anteriores. Los pacientes con alto riesgo de la enfermedad con un Gleason de 8 tienen igual respuesta que los que tienen un riesgo intermedio de seguir progresando. Los pacientes que tienen enfermedad localizada, solo en hueso, tienen respuesta favorable, pero observen acá, los que tienen combinación hueso y tejido blando, también tienen una respuesta e inclusive mucho mejor que cuando únicamente tienen lesiones a nivel del hueso. Por tanto, acá es lo más importante de este análisis por subgrupo de poblaciones. Los pacientes que tienen alta carga de enfermedad, metástasis a nivel óseo, a nivel de tejido blando, llámese tejido blando, ganglios, o bien ubicados en otra zona, pueden todavía beneficiarse de esta terapia combinada con enzalutamida. Miremos por acá, los pacientes que reciben algún tipo de antagonista LHRH o bien que se hizo orquiectomía, antes de presentar metástasis, los pacientes evidentemente tienen respuesta y después, ya con metástasis, siempre mantienen esa respuesta. Esto explica muy bien, para cuando lo pregunten, si es que lo preguntan en alguno de los médicos, el por qué nosotros debemos de mantener la terapia con agonistas de receptores androgénicos y por qué debemos de mantener evidentemente la terapia de supresión hormonal. Es uno de los por qué se debe de mantener. Todos los pacientes, tanto en el grupo de enzalutamida como de bicalutamida, tuvieron una respuesta estadísticamente significativa a favor de enzalutamida. Evaluemos las características que nos importan generalmente como clínico a nosotros. ¿Reduce el PSA la combinación de enzalutamida? ¿Sí o no? Pues observémoslo acá. Este es el cambio de PSA desde la línea de base y aquí vamos observando. Hay en la línea celeste, ustedes pueden ver prácticamente como el 82% de los pacientes reduce el PSA en más del 50% del basal. Todos empiezan con niveles altos y terminan apenas un porcentaje todavía con niveles detectables. ¿Qué es lo importante de acá? De que con bicalutamida, miren ustedes, hay casi un 50-50. Un 50 logramos que reduzca, pero siempre el 50% se mantiene en niveles elevados. ¿Qué pasa con el tiempo hasta la progresión? Hay una variable estadísticamente significativa en los pacientes que reciben enzalutamida. En la semana 13 aproximadamente, creo que ahí corté un poco el tiempo de observación,
en la semana 13 ustedes observan de que se da la mayor reducción del PSA y se mantiene sostenido durante todo ese periodo en 82% de todos los pacientes que recibieron la intervención con enzalutamida. Sin embargo, hay una reducción del 72% del riesgo del ascenso del PSA, donde se enmarca la mayor importancia de este gráfico de acá. Siempre con enzalutamida vamos a tener una reducción progresiva del PSA que se alcanza a las 13 semanas y se mantiene en más del 82% de todos los pacientes. ¿Cuáles fueron las reacciones secundarias? Hablando del perfil de seguridad que se obtuvo en este estudio. Siempre tengamos en cuenta que la mediana duración del tratamiento con enzalutamida fue de casi 12 meses y con bicalutamida fue de 6 meses. Por tanto, tuvimos mayor exposición en tiempo con enza que con bica. Todos los pacientes, observen acá, tuvieron diferentes efectos adversos. Muertes en el grupo por enzalutamida, 5%. Sin embargo, asociados únicamente a la terapia, un 1%, y bicalutamida, ninguno. De este 1%, se logra corroborar de que la muerte fue por otras causas, pero no por enzalutamida, ¿vale? De eventos coronarios. Eventos adversos serios, 57 para el grupo de enzalutamida y 44 para el grupo de bicalutamida. Y de estos serios, únicamente un 7% fue relacionado a la molécula. Eventos adversos de grado 3 o mayor, del 40% presentado en el grupo de enzalutamida, 9% eran asociados realmente a la terapia. Convulsión, como uno de estos eventos adversos, el 1% de los pacientes, o sea, 2 pacientes lo presentaron, 1% solamente fue relacionado al grupo con enzalutamida, pero que fue prácticamente igual o similar prácticamente a lo que se observa con bicalutamida. Resumamos acá. Los estudios realizados sobre el riesgo de convulsión en poblaciones que reciben o no enzalutamida, el riesgo de convulsionar en pacientes tratados con enza es similar al riesgo de la población general. Esto les comentaba yo en este siguiente cuadro, donde se estudió en EMA exactamente ese aspecto, porque daba un poco de miedo exponer a los pacientes a esta molécula si les iba a producir un efecto, ¿verdad?, de este tipo neurológico. Entonces ellos en la ficha técnica evalúan de que las crisis epilépticas se presentan en el 0.4% de los pacientes tratados con enzalutamida y en el 0.1% de los pacientes que reciben placebo, o sea que no reciben nada. ¿Qué hizo la EPAR en pacientes que recibían Xtandi y prequimioterapia? Estudió a todos estos pacientes, ¿vale? Y se llegó a la conclusión de que el riesgo que tenían de convulsionar era prácticamente similar al riesgo que tenían los brazos de pacientes que no recibían la molécula. Por tanto, así como se miran en los ensayos de fase 1 y fase 2, las convulsiones en el 2% de los pacientes a dosis mayores que 160 es donde se presenta el mayor riesgo de convulsionar. Por tanto, la dosis estándar donde no se debería de presentar este riesgo es 160 miligramos. En AFFIRM, el riesgo que se presentó para convulsionar fue de 0,9%, en PREVAIL, en STRIVE y en TERRAIN del 0,3%. Y el riesgo de convulsionar de la población en general es de 0,1 a 0,6% en toda su vida. Por lo que la realidad que el riesgo de convulsionar que tienen los pacientes con recibir Xtandi es prácticamente similar a los que no lo reciben y que pueden convulsionar en toda la vida. Esto, por tanto, no hace un pero para que la molécula se pueda prescribir. ¿Cuál es el evento adverso más frecuente y del cual se nos habla todos los días, verdad? Hablando meramente en TERRAIN, así como en los demás ensayos que los vamos a ver posteriormente en su momento, la fatiga ocupa la principal molestia como evento adverso en más del 10% de todos los pacientes que recibieron la intervención. El dolor, el sofoco
y las náuseas. Son de las reacciones adversas severas más frecuentes. Aquí ustedes pueden observar la hipertensión arterial como uno de los eventos adversos. Si bien es cierto, no llega al 10%, es un 7% que, con diferencia de bicalutamida, un 3%, es clínicamente significativo. ¿Y por qué clínicamente significativo se nos hace a nosotros de interés? Porque recuerden, eran pacientes cardiópatas que tenían algún grado de injuria a nivel cardíaco, que tenían eventos coronarios previos, y por ende mantener la tensión arterial controlada en estos pacientes, sabiendo de que el 7% de ellos puede elevar su tensión arterial, va a ser uno de los objetivos principales. Sin embargo, esto no fue causa de descontinuar el tratamiento. La diarrea es uno de los eventos adversos que se pueden presentar arriba del 10% de todos los pacientes en T-RAIN. La pérdida de peso, que aparte de estar relacionada o no al fármaco, en este caso no está relacionada al fármaco, es obviamente porque son pacientes que tienen alta carga de enfermedad y que van entrando en un estado ya avanzado de caquexia. ¿Qué pacientes presentaron alguna reacción adversa medicamentosa? Los grupos con comorbilidad previa. Entonces, miremos acá. Estos eran los pacientes que tenían historia propia, ¿verdad?, de eventos cardiovasculares. Aquí tenemos el total de pacientes y aquí tenemos lo que se asoció realmente al tratamiento. De grado 3, 5%, 10 pacientes, solamente un 1% se le asoció al tratamiento. ¿Cuáles fueron esos eventos? Infarto agudo del miocardio en el 3%, solamente un 1% estuvo relacionado a enzalutamida. Insuficiencia cardíaca congestiva, 2%, de ellos ninguno estuvo relacionado al fármaco como tal. Fibrilación auricular, 1%, solamente un 1% relacionado a enzalutamida. ¿Vale? Observen ustedes que del total de eventos presentados, solo menos del 1% está asociado al uso de enzalutamida. Y esto, por tanto, tener un fármaco que no llega a más de un 3% de eventos adversos severos con la intervención, en este caso con enzalutamida, habla muy bien del perfil de seguridad con el que nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes. Y aparte de eso, podemos asociar de que pacientes hipertensos y cardiópatas pueden perfectamente recibir este tratamiento si nosotros en todo momento, ¿verdad?, damos un tratamiento adecuado de las patologías de base que el paciente tiene. De forma de conclusión para T-RAIN, bicalutamida tiene un mecanismo diferente a enzalutamida por sus formas de actuar. Enzalutamida bloquea los 3 niveles de la acción del sistema relacionado al receptor androgénico. Es un ARI selectivo, evidentemente solo actúa a nivel de la célula que tiene cáncer de próstata. Se logra una reducción del 56% en la sobrevida libre de progresión, que era su objetivo principal en este estudio, con una mediana de tiempo de 11.7 meses de tratamiento. La progresión libre de enfermedad fue de 15.7 meses, o sea, casi 9 meses más que con bicalutamida. Las variables secundarias alcanzaron la significancia estadística. El análisis de subgrupos de todas las variables es a favor del grupo que recibe la intervención. Sobre todo los pacientes, recuerden, arriba de 75 años, con un estado o un score funcional de 1, con alta carga de enfermedad, o sea, a nivel óseo y tejido blando. El 1% de las reacciones adversas secundarias, como la convulsión, se presentaron. Sin embargo, en un estudio que se realiza a nivel de EMA, el riesgo de convulsionar es similar al de la población general, por lo que no hace este 1% un stop para que el tratamiento no se pueda prescribir. Y la fatiga es el evento adverso serio, ¿verdad?, más importante y frecuente que nosotros debemos de lidiar para ver de qué forma se puede manejar y que no sea una causa, ya sea de no prescripción o de no continuar con el tratamiento.
¿Preguntas? Buenos días, Antonio. Soy Hugo. Hugo, ¿qué tal? Dime. Con una consulta específicamente con la fatiga. Cuando fuimos al entrenamiento de Standing en abril, Martín Corvo, que es el de Astelas, Ajá. él indicaba que específicamente en esos pacientes había que indicarle al médico el añadir esteroides para manejar la fatiga, pero Manejar la fatiga. Es una de las intervenciones. entonces, soy honesto, no me quedó claro y me gustaría poder tener como el argumento de parte de nosotros los APMs para poder decir al médico, Vale. ahora agréguele esteroides, pero como sin contradecirnos cuando decimos sin la necesidad de uso de esteroides, ¿verdad? Claro. Entonces, Mira, eso se debe, te lo explico claro y fácil. Te voy recordando. Voy a ir un poquito para atrás, Hugo, para que lo tengamos. Recuerden de que todos los ensayos, en este caso T-Rain, Prevail, Affirm y Prosper, aplica para todos. Todos los ensayos de entrada les dicen que vamos a tener ADT, ¿ok? Que el ADT no se detiene. Ya de por sí la terapia de supresión hormonal, ustedes saben de que produce efectos hormonales indirectos. En este caso, ustedes a nivel de la glándula suprarrenal están inhibiendo la producción, no solamente de DHE, que es de dihidroepiandrostenediona, sino que están inhibiendo la producción de otros tipos de liberadores derivados del colesterol, como el cortisol. ¿Ok? Entonces, al sumar yo ADT, que ya produce fatiga por sí sola, con enzalutamida, que sí sabemos también que puede producir la fatiga, estoy aumentando ese efecto secundario. Hay dos formas, en este caso, de tratarla. La primera forma, Hugo, es lo que vos decís exactamente, uso de corticosteroides. Yo no estoy a favor del uso de corticosteroides, ¿verdad? Si podemos utilizar otra estrategia. El uso de corticosteroides lo que hace es que aumenta ese nivel de cortisol que nosotros estamos deprimiendo, ¿verdad? Ahí constantemente, y mejora esos niveles y por tanto mejora un poco la sensación de la fatiga, pero no es que la elimine del todo, ¿vale? Y esto va a ser dosis dependiente. Hay pacientes que con 5 miligramos de prednisona o sus equivalentes ya tendrán, y hay pacientes que requerirán 10 miligramos o más. Por un lado. Por el otro, yo considero mejor de que si la fatiga del paciente la delimitamos bien, cuando digo delimitar es, no está asociada a su enfermedad per se, o sea, pacientes con alta carga de enfermedad, que están bien enfermos. Dos, no esté asociada únicamente al ADT. Y tres, si no está asociada a estas dos, y sabemos que es desde que empezamos enzalutamida, recordemos que hay un efecto que se llama tiempo de aparición de la fatiga, que eso lo podemos perfectamente preguntar a los pacientes. Y nosotros podemos observar de que ellos te van a decir, si yo me fatigo, amanezco fatigado. O la fatiga me da hasta por las tardes. Entonces, lo que yo aconsejo, o se aconseja en alguna guía, es cambiar o invertir el tiempo en el que el paciente usa la enzalutamida. Hay pacientes que lo utilizan por la mañana, entonces nosotros consideramos que para que no pase fatigado todo el día, relacionado al fármaco, damos la enzalutamida por la noche para que el paciente no tenga esa percepción y la fatiga que se percibe al día siguiente sea un poco menor. ¿Ok? Hugo, ¿estás ahí? ¿Me escuchaste? Afirmativo, Antonio. Justamente lo del cambio de horario era algo que pues, he comentado con los médicos, que realmente al día de hoy el que más me expresó eso es el doctor Figueroa. Justamente el día martes que estuve con él me comentaba que un paciente le había tenido, bueno, el paciente había tomado la decisión de dejar de tomarlo por la fatiga. Por la fatiga, y que entonces que el paciente le había expresado que estaba totalmente doblado, decimos acá en Guatemala, o sea, completamente inmóvil por la fatiga, y al dejar de tomarlo había recuperado como su actividad, vale. ¿Verdad? Entonces eso es un evento, eso es un evento adverso importante. Ese paciente, por ejemplo, en ese paciente
que si el doctor, no sé si el doctor probó disminuir dosis, evaluar, si evaluó si esa reacción adversa era importante, o sea, un grado 3-4, porque me están describiendo un grado 3-4 para que no se inmovilice. Y ese paciente sí, yo te hubiera dicho, podemos probar, antes de quitarle la enzalutamida, agregarle un corticoide en dosis baja, ¿ya? Porque si es un paciente que evidentemente tiene muy bajo probablemente los niveles de cortisol andante. Antonio, ¿cuál sería la dosis de cortisoides De recomendada? corticoide, mira, la dosis estudiada para no intervenir en los ejes, según lo que se ha descrito, son 5 miligramos. Y con eso se mantienen dosis de cortisol estable en sangre. Yo prefiero el uso de hidrocortisona, sin embargo, aquí en Centroamérica hidrocortisona oral no hay. Entonces hacemos el equivalente a prednisona, pero que la prednisona, desgraciadamente, aparte de elevarte el cortisol, te eleva otras cosas. Entonces tenemos mayores reacciones adversas asociadas por este fármaco, más las reacciones que ya tenemos nosotros mismos. Pero la dosis es 5 miligramos día, con la que se supone tenés menores reacciones secundarias, tenés menores riesgos de infectarse del paciente, etc. Y la podés elevar de 7.5 hasta 10 miligramos como máximo. Ya después de ahí tenés riesgo de Cushing secundario. El tiempo de utilización, Antonio, por si el urólogo... El tiempo de utilización, Hugo, es prolongado. Lo que pasa, y aquí ya les voy a hablar aquí como, aparte como clínico, no como quien los estoy entrenando. Cuando uno utiliza cortisol, ¿sí? ¿Quién habla? Antonio, perdón, soy Mirsha. Mira, y el uso de corticoides a largo plazo, aunque sean dosis bajas, ¿no hay siempre riesgo de Cushing? Claro, eso les voy a explicar ahorita. Mirsha, si me aguantas un ratito. Cuando nosotros iniciamos el uso de un corticoide, lo deberíamos de hacer de la siguiente forma. Deberíamos medir los niveles de cortisol en sangre inicialmente. Si los niveles de cortisol en sangre están bajos, entonces ok, yo asocio de que este paciente puede tener varios criterios de falla, ¿verdad? Secundario a que tiene un nivel de cortisol bajo. Entonces yo doy la primera dosis, doy una dosis de carga de hidrocortisona, generalmente va entre 25 y 50 miligramos por 3 días, y luego de eso yo empiezo a descender a 0.3 a 0.5 miligramos por kilodosis, hasta quedarme en una dosis mínima con la cual su cortisol se mantenga estable. Y para eso yo necesito estarle midiendo el cortisol al paciente, al diagnóstico, a los 3, a los 6 meses, como mínimo. Cuando yo digo este paciente ya no va a recibir cortisol, cuando yo en las valoraciones miro que su cortisol sérico se mantiene bien, a pesar que lo tengo con la dosis mínima. Entonces yo empiezo a hacer un decalaje de esteroide. El decalaje de esteroide puede pasar desde 6 meses hasta 1 año. Y eso va a depender de cómo están sus glándulas suprarrenales al momento de que lo llevo a la dosis supretoria mínima. ¿Cuánto pasa en ese periodo? Pueden pasar hasta 1.5 hasta 2 años. ¿Ok? Entonces, cuando se inicia una terapia de esteroides, no es que la pongo y la quito. Si yo hago eso, si yo pongo esteroides y los quito de un solo, yo llevo al paciente inmediatamente a un síndrome de Addison secundario a que le suprimí los esteroides. Entonces, se deben de quitar paulatinamente, se deben de iniciar con unos niveles de cortisol bajos y tenemos que mantener la medición de cortisol constante para saber que realmente lo estamos haciendo bien. Entonces, Mirsha, el riesgo siempre lo vas a tener. Siempre que el paciente esté con dosis de corticoides elevadas y que vos no las estés controlando adecuadamente a nivel sérico con cortisol, ese paciente va a tener un riesgo elevado siempre de tener un síndrome de Cushing. Como te digo, la dosis arriba de 10 miligramos ya es clara que te va a dar síndrome de Cushing. Ok, gracias. Vale. ¿Qué considero yo? Para todos, ¿qué considero yo? Como ya les he comentado en otras ocasiones. Antes de corticoides realmente es evaluar la fatiga. La fatiga hay que evaluarla a 3 pilares, les comento yo. Es por la enfermedad, es por otra terapia y al final, si es por nosotros, o sea, si es por nuestra intervención,
tratemos de evaluar primero el cambio de horario. Si esto ya no se puede, evaluemos con el urólogo y observemos, ¿verdad? Si el paciente con la dosis que tiene hace eventos adversos, pues acuérdense que podemos modificar dosis. Esto lo podemos ver en el prescrito del fármaco. Y de lo contrario, o sea, ya si hemos probado todo y el paciente sigue con un efecto adverso de fatiga, entonces yo consideraría iniciar el uso de corticoides a dosis baja. ¿Ok? Lo ideal sería comentar, hay que mandar niveles de cortisol, pero nadie lo va a mandar a hacer. Nadie lo va a mandar a hacer porque es tedioso, nadie quiere mandar a prescribir cortisol sérico, no sé si lo harán de forma libre o solo el endocrinólogo tendrá derecho a hacerlo acá. Entonces, antes de caer a esto, mejor evaluemos previamente la fatiga, si es o no es por la terapia de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Reducción de dosis un ajuste de dosis podría ser válido. Lo podemos revisar en el prescrito, Hugo. En el prescrito tenemos las indicaciones para reducción de dosis. ¿Ya? Muy bien, gracias. Claro. De los otros países no tenemos preguntas. El Salvador está conectado, Daniel. ¿No tenemos más preguntas, chicos? De mi parte, ninguna, Antonio. Vale, Fabio. No, ninguna. Vale. Andrea. Hola, no, todo claro, gracias. Vale, Andrea. Bueno, si no tienen preguntas, jóvenes, esto era todo por el día de hoy. La próxima semana creo que les estará enviando Estuardo la evaluación, que va a ser siempre en base a esto que hemos hablado el día de hoy, ¿ok? Gracias. Vale, pues tengan buen día todos. Muchas gracias, feliz día. Adiós a todos. Gracias, buen día.